Siéntate, coge calma que el chisme verde va a empezar. Así que quieren saber cuántos días me he demorado en dar riego a todo esto, ¿no? Son 80 orquídeas y 11 plantas. Y bueno, pues hemos echado agua desde el día 3 que empezamos, señores. Esto es increíble. Bueno, pues vamos a mostrarles el resultado y qué hemos hecho, etcétera, etcétera, para que ustedes sepan. Bien, les cuento. Hemos hecho algunos cambios. Orquídeas que no tienen varas las hemos colocado en otro lugar. Las de las varas las tenemos todas aquí, cerca del humidificador. Vamos a contar las varas para que las personas sepan. Bien, aquí tenemos, vamos a apagar el humidificador porque nos está molestando en este momento. Apagamos. Ya. Las varas, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 con esa chiquitita que está ahí, que es una chiquitita. Y ya no tenemos por aquí más ninguna. Entonces tenemos 5 varitas que vamos a esperar, cruzando dedos, y todas las he colocado en el mismo lugar. Bien, aquí hicimos un gran cambio. ¿Por qué? Bueno, porque ya hay plantas que han perdido sus flores, ¿verdad? Entonces en su lugar pusimos algunos keikis rescatados. Esta no, esta orquídea me la mandaron del vivero. Y pusimos 2 plantitas que han sido rescatadas. Bien, sigue esta viva, esta planta, esta que ya se le cayeron todas las demás flores. Aquí tenemos al príncipe, la orquídea añeja de cuando empezaron las donaciones, esta es la primera que recibí. Ahí detrás tenemos una que tenía las flores blancas, pero ya se le están cayendo. Ven ahí, ya se le están cayendo, entonces yo pues la coloqué ahí detrás. A esta, que esta es la pelórica, que está muy bonita, ya empieza a caer ¿verdad? Y bueno, esperemos a ver cómo se mantienen. Yo simplemente corté la vara, le di las gracias por haber estado conmigo y por haberme hecho feliz con sus flores, y simplemente la puse en su lugar. Pero que es una lástima que no le puse marca. Pero me parece que es esta que está aquí, la de las flores rosadas. Parece que es esta que está aquí. Bien, seguimos. Por esta parte le hemos echado agua y lo hemos mantenido durante 2 días. A todo esto que está aquí. Aquí tenemos catleyas, tenemos flores preciosas, que esta es rescatada, esta flor. Esta llegó del vivero, que esta fue un clavo saca otro. No sé si recuerdan ese video. El reemplazo, ¿verdad?, de la orquídea que se murió, y me reemplazaron por esta. Por acá tenemos otras plantas. Por acá tenemos el experimento. Y por supuesto la maculata, que está muy bonita. También la dejé 2 días con agua y fertilizante. Y bueno, una persona que me preguntó por mis bandas, aquí están. Las queriditas bandas, las que mandan, están ahí al lado de la ventana cogiendo un poquito de sol, ¿verdad? Se les ha cambiado el agua y ellas están divinas. Por acá, por encima de la mesa, tenemos el cubo. Bueno, esta es la segunda vuelta. Ya hemos botado un cubo entero. Y aquí las cositas que se arrancaron. Esto no, esto lo arranqué ahora mismo. Pero bueno, hubo varas que había que cortar, hojas que no iban bien, otras que ya se habían caído, ¿verdad? Esto ya ustedes lo recojo prácticamente al lado de la maceta. Miren aquí, flores que se cayeron y cositas así que las puse arriba de la mesa para mostrarles a ustedes. Yo, el primer cubo llegaba hasta aquí el agua y lo tuve que cargar con mucho cuidado, sinceramente, porque estaba muy pesado. Bueno, este es el segundo cubo que hemos terminado hoy de quitar el agua que tenían las plantas. A ver, déjenme explicarles cómo es que yo hago. Como yo tengo tantas plantas, ¿ven?
Miren, ahí arriba, aquí, aquí, ahí hay muchísimas plantas, que por cierto el Cymbidium le he dado ese lugar para que caigan bien las ramas y se vea bien bonito. Ahí debajo puse una maceta inmensa que estaba en otro lugar y me estaba molestando. Ahí debajo también tengo algunos hijuelos, esos son rescatados. Aquí debajo tenemos 1, 2, 3 orquídeas y el aloe vera que resucitó. Y aquí tenemos la sección de los keikis. Todo aquí lo que hay es keiki, que está muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy sacando desde esta esquina, desde esa esquina, y voy poniendo encima de la mesa. Después bajo y así poco a poco, y voy echando agua y lo voy dejando encima de la mesa. Después pues sigo con estas, una al lado de la otra, para más o menos. Estas no las quité porque eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Ahí se le cae a usted un pomito de eso y yo sinceramente no quiero tocarlo. A esta sí le corté la vara, le corté la varita, le di las gracias por haberme regalado flores y le limpié un néctar que tenía debajo en la parte de abajo de las hojas. Eso sí se lo limpié. Por acá tenemos 2 keikis. Alguien que me preguntó: Mora, ¿dónde tienes a Patrick? ¿Tienes 2 plantas? Sí. Estas son 2 plantas rescatadas que yo no tenía más vasijas. No tenía más vasijas y tuve que colocarlas ahí. Ustedes saben que aquí hay que improvisar. Usted tiene que improvisar. Entonces, bueno, otra pregunta que me hicieron: el keiki que yo había pegado en unos palitos de comida china. Miren, eso se pegó ahí al palo. Estos son palitos chinos que mi hija tiene de cuando ella pide comida china. Yo no puedo comer nada de eso, pero miren, se pegó ahí al palito y miren las hojitas chiquiticas que está dando. Pues yo no sé ni qué voy a hacer porque no creo que eso se salve. Yo no creo que eso va a ninguna parte, pero crucemos dedos. Las hojitas arriba van bien, pero yo lo veo demasiado debilucho y pues lo único que hay es que esperar, porque me parece que eso no va a ninguna parte. No obstante, nunca se sabe. Vamos a dejárselo a Dios, que Él es el que dice la última palabra. Es este que está aquí. Este. Miren ahí como ya va una hojita nueva. Y por aquí atrás está saliendo otra. Esto yo pensé que no se iba a salvar. Pero simplemente usted tiene que coger paciencia. Coja paciencia, pídale a Dios, pásale la mano, venga, hable con la planta. Cuando se va a morir, se va a morir. Usted venga, hable con la planta, pásale la manito, dele un poquito de energía, no sé, levántale el ánimo. Mira, por ejemplo, yo estoy aquí, que estoy cayéndome, no he desayunado, pero estaba muy ocupada. Y yo sí no tengo que me levante el ánimo, yo tengo que levantármelo yo mismo. Y entonces pues ahí está la sección de los keikis. Y aquí también tenemos keiki, por ejemplo, miren ese como va resucitando, ¿eh? Aquí todo vale. Aquí usted lo único que tiene es que proponérselo, ¿verdad? Bien. Aquí tenemos 3 keikis más. Ese es el cuarto. Y están muy bien acompañados con florecitas bellas. Y bueno, tenemos algunas cosas nuevas que ya les mostraré, porque eso sí, eso es una de las mayores sorpresas que he tenido yo. Sinceramente no me lo esperé, pero sí. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, ya yo recogí todo lo que había en el piso, todas las minucias con el recogedor. Pasé aquí, limpié la mesa, ahora voy a botar eso. Y boto eso también. Y ya por lo menos tenemos todo aquí arreglado, que es lo importante. Porque usted simplemente tiene que saber de que todo en su casa está limpio y que las orquídeas están contentas. Ahora les pongo el humidificador para que sigan ahí más contentas todavía, pero de verdad que la humedad les hace falta. Y ya por aquí, por Alemania, está empezando un poquito de calor.
Estamos a 5 de abril y ya se siente la temperatura que va aumentando. Pero bueno, yo como ya voy terminando el video, ya les he explicado qué fue lo que pasó en los días de riego. Hemos dado riego del 3 de abril al 6 de abril y prácticamente ahora mismo hemos terminado de poner esa planta ahí, porque en esa esquina estaban las bandas, ahí en esa parte de abajo. Pero yo sinceramente cada vez que iba a desconectar por la noche los tomacorrientes, que tengo uno ahí detrás, ven en rojo, y tengo otro ahí abajo, siempre me estaba dando golpes y yo dije no, yo tengo que quitar eso, vamos a aprovechar el sol y que las bandas se beneficien. Pues señores, recuerden mi eslogan: sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, si esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.